Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble. Que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que pueden interesaros. ¿Nos acompañáis? Estupendo. Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Comenzamos. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Antonio. Bueno, ¿qué nos tenemos preparado para nuestros oyentes en este programa? Bueno, pues hoy tendremos con nosotros a Jameson, ¿no? Wayne Jameson. Que nos viene a presentar el libro Los gaditanos en campos nazis. Seguiremos con la efemérides del día y en Historia en las calles hablaremos de la Plaza del Polvorista. La reseña de hoy es una serie clásica de televisión, Yo Claudio, basada en la novela de Robert Graves. Eso es. Y en cuanto a las curiosidades históricas, sabremos por qué las torres de los castillos tienen formas de caracol. Bueno, pues estupendo. Bueno, pues como cada vez que vienen nuestros entrevistados, nuestros invitados por teléfono, empezamos con ellos. Wayne Jameson, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues Muy para que nuestros oyentes sepan quién, aunque nosotros sabemos quién eres tú, pero si acaso hay algún despistado o despistada que nos esté escuchando y no sepa quién eres, Sí. José Manuel pues va a hacer una pequeña reseña sobre ti. Buenas tardes, qué bien. Wayne. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues Wayne Jameson es nacido en Rota, afincado en Jerez de la Frontera, es periodista, licenciado en Ciencias de la Información y doctorando en Ética y Deontología Profesional por la Universidad Complutense. Máster en Periodismo Profesional de la Universidad Complutense y máster en Comunicación Política y Empresarial por la Universidad de Málaga. Ha trabajado en los diarios ABC, Diario de Tarragona, La Gaceta de Salamanca, La Voz y Sur de Málaga. También ha colaborado en diferentes radios, televisiones y revistas. Actualmente colabora en la revista Muy Historia. Autor de la novela La sombra del Führer. Del Führer. Y del... Favor que yo te enseñe alemán. O sea, Totalmente. Y del ensayo Doctor Pirata, un médico nazi en la España de Franco. Sin embargo, su trabajo quizás haya trascendido más en algunos ámbitos de la provincia de Cádiz, en los libros Esvásticas en el Sur y Esvásticas en el Sur 2. Fue también director y guionista del largometraje documental Esvásticas en el Sur sobre el libro del mismo título y finalista en el Festival de Cine de Zaragoza 2019. Hoy viene a nuestro programa a hablar de su libro Los gaditanos en los campos nazis. Bueno, pues... ¿Cómo nos podemos referir hacia ti? ¿Como historiador o como periodista? No, yo siempre lo digo, yo soy periodista con ambición de escritor, pero soy periodista, es lo que he sido siempre y lo seguiré siendo siempre. De hecho, mis trabajos tienen, yo creo que ese alma, ¿no? El alma de periodista y se nota en el enfoque, en la forma de escribir y bueno, hablando sobre tus trabajos, hemos visto que la mayoría de tus obras son en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los nazis y sus horrores, básicamente. ¿Por qué esta temática? ¿Por qué este interés? No, a ver, quiero hacer un apunte para terminar lo de antes. Sí, ahora estoy estudiando historia, estoy estudiando el grado de historia, estoy terminando, pero bueno. La pica al bicho. Totalmente. Pero nunca dejaré de ser periodista y además me gusta ese enfoque, ese tono que pueden tener los trabajos históricos desde un prisma de un periodista, ¿no? Lo que me decía, bueno, yo me considero un friki en el buen sentido de la palabra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Soy también un lector compulsivo, siempre estoy leyendo 4 o 5 libros a la vez y según el momento, la circunstancia, pues cojo uno o cojo otro, ¿no? Siempre, impepinablemente, hay uno que tiene que ver sobre la Segunda Guerra Mundial, siempre lo ha habido. Y entonces, en el trabajo de documentación de mi primera novela, La sombra del Führer, que está ambientada en una zona de aquí, de la provincia, la playa de los Alemanes, que supongo que conoceremos todos, que tiene una leyenda detrás de sí, y bueno, pues, como ambientaba la novela, aparte de ella allí, pues en el trabajo de documentación, como te decía,
pues me doy cuenta de que en esa zona y en los alrededores pues sucedieron muchas más cosas en la Segunda Guerra Mundial de lo que yo mismo, insisto, un friki de la Segunda Guerra Mundial conocía, y me llamó mucho la atención, ¿no? Y es cuando, bueno, pues me empiezo a preguntar, empiezo a investigar, empiezo a mirar, y bueno, y empiezan a salir todo este tipo de historias, ¿no? Que la mayoría pues han salido reflejadas en esos 2 volúmenes de Svástica en el Sur y en el documental del mismo título. Claro, es que la provincia de Cádiz y todo lo que es la zona del Golfo de Cádiz tuvo cierto protagonismo en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Claro. el punto estratégico del Estrecho de Gibraltar, por ejemplo, pues tuvo su protagonismo, incluso centralizó buena parte de la entrevista de Endaya de Franco y Hitler. Es precisamente... Es que eso precisamente que estás comentando es lo que yo pretendo al final proyectar con esos trabajos, ¿no? Que demostrar que lo que aquí sucedió en el sur del sur, que le llamo yo, en la Segunda Guerra Mundial fue muy importante, que aquí se libró una de las batalla en este caso, palabra entre comillas, más importante de la Segunda Guerra Mundial, que a punto estuvo incluso de cambiar el devenir de ese conflicto bélico, a poco que, por ejemplo, se hubiese llevado a cabo la invasión de Gibraltar tal como estaba proyectada. Efectivamente. Un bando y otro sabían que quien controlase esa zona, porque bueno, era la puerta de entrada al estrecho, el trampolín de acceso también al norte de África, tenía mucho ganado. Hitler, poco antes de morir, reconoció que su gran equivocación fue no haber llevado a cabo la invasión de Gibraltar. Claro, no haber cerrado el Mediterráneo, claro. Exactamente. Hermann Göring en Nuremberg reconoció lo mismo, que su gran equivocación fue eso mismo, ¿no? Y bueno, hay una serie de circunstancias ahí que al final lo impidieron, pero estuvieron muy cerca. Claro, todo eso que conllevó consigo, que trajo consigo, pues que la zona se convirtiese en un nido de espías, de saboteadores y en escenario de operaciones secretas de muchísimo calado, en bastantes casos, ¿no? Claro, es la zona, además, incluso el norte del protectorado, el antiguo protectorado español, la ciudad de Tánger, y luego ya todo lo que es la zona del Estrecho y la propia Cádiz. Claro. Una gran importancia en el devenir de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, refiriéndonos ya a tu libro, Los gaditanos en campo, es muy curioso la presencia de esos gaditanos en los campos de concentración nazi. Háblanos un poquito de quiénes eran, de dónde procedían. Bueno, se puede sospechar de dónde procedían. Sí, claro. No, el libro yo he querido que sea yo no sé si voy a decir un homenaje, pero sí por lo menos una forma de reflejar la historia de esos. Yo digo siempre, ¿no? Estoy diciendo 87 más 1. 87 más 1. Sí, y luego el más 1 si quiero lo explicamos. Porque, esa es la siguiente pregunta. Que he recogido, he recopilado los 87 que nacieron en la provincia de Cádiz y que estuvieron en campos de concentración. Y he recopilado únicamente y exclusivamente los que he podido demostrar, es decir, los que he podido documentar. Cada capítulo, además de la historia de cada uno de ellos, y que además están clasificados por municipios, porque hay 27 de los 45 municipios de la provincia de Cádiz estuvieron deportados en campos de concentración nazis, pues cada uno tiene también su documento reflejado que demuestra ese paso por uno de los campos de concentración. La mayoría evidentemente pasaron por Mauthausen, pero no solo fueron Mauthausen, ¿no? Y bueno, por ahí va un poco los tiros, ¿no? Eso libro. te iba a decir, Mauthausen es el que siempre se relaciona con los españoles en general, pero no solamente con esa famosa escalera y demás, ¿no? Pero que no solamente se trató de Mauthausen, ¿no? También otros campos. Fueron la mayoría, fueron aproximadamente el 70%, pero el porcentaje es muy similar al del conjunto de los españoles. Pasaron por Mauthausen. Eso ha permitido otra cosa, que pasasen por Mauthausen la mayoría y no por otros campos, ha permitido recuperar la historia de la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque en ese campo trabajaron 2 españoles dentro del área de administración, del departamento de administración, que se preocuparon de transcribir los registros de toda la información de la gente que entraba, que salía, que pasaba con cada uno de ellos, y luego guardarlos y sacarlos a la luz después de la liberación del campo. Eso no sucedió en los otros campos de concentración. Y los alemanes, cuando vieron que los aliados se acercaban, y para liberar los campos, pues la orden que dieron lógicamente fue destruir toda la documentación, con lo cual la documentación de Mauthausen sí se ha podido salvaguardar en gran medida, pero no sucede así con otros campos. Entonces mi sospecha es que la lógica me invita a pensar que hubo bastantes más de los que se ha podido documentar, ¿no? Claro.
Claro. Y la historia Bueno, de ese más verso uno, suelto, claro, ¿no? es que eso es la pregunta del millón. ¿Y eso por qué es 87 más uno? ¿Ese más uno de dónde proviene? Si eso es una mujer, una historia más, la última que descubrí, Fanny Cohen se llamaba, es una mujer que aunque no nació aquí en la provincia de Cádiz, nació en Milán, aunque bueno, la historia es un poco compleja de la familia, vivió durante más de 5 décadas, durante más de 50 años en Algeciras. Además ella regentó junto a su marido, yo creo que uno de los negocios más conocidos de Algeciras, hasta yo, que no soy de allí y que he ido en contadas ocasiones, lo conozco, lo tengo referenciado, un negocio bastante conocido en el centro de la ciudad, y que, bueno, pues la gente allí y, bueno, en el resto de la provincia no conocían su historia, la historia que ella tenía detrás. ¿Por qué? Porque ella no quiso compartirla por una razón que al final yo creo que simboliza el miedo de la mayoría de ellos, ¿no? De los que sobrevivieron. El miedo a que eso trajese consecuencias a sus hijos y a su familia. Entonces, bueno, pues Claro, al final... es que en España no se dieron las mismas circunstancias que en el resto de países, porque No. España no fue, entre comillas, vamos a ponerlo así, liberada. No, No fue liberada. claro. Sí, del Entonces, fascismo, claro, claro. los supervivientes que volvieran tenían que estar bastante calladitos y con miedo. Vamos, No, aquí, a ver, aquí sobrevivieron y el porcentaje de los gaditanos vuelve a ser similar al del conjunto de españoles, sobrevivieron un poco más del 20%. Ujú. ¿Y qué pasó con esos que se salvaron? Pues lógicamente no podían. La condición es que es un poco complicado de explicar porque no tendríamos tiempo. Pero bueno, Claro. cuando se liberaron a los campos, la condición de ellos era de apátridas, no tenían patria. Ujú. Entonces fue un problema. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué sucedió? Que la mayoría se acabaron quedando a vivir en Francia y adquieren la nacionalidad francesa, se casan allí y hacen su vida allí. ¿Vale? Entonces, en este caso, por otras circunstancias, esta mujer fue al contrario. Y mira que entró en Auschwitz con 13 años Fíjate. Uf, y salió pesando 20 kilos. En el libro se reproduce una foto de ella una semana después de salir del campo. Entonces, además en su día fue relativamente conocida, bastante conocida, porque fue la mujer más joven, en ese caso en Francia, porque ella vivía en Francia cuando la metían con su madre en el campo de concentración, la mujer más joven que sobrevivió a un campo de concentración francesa, estoy hablando en este caso, Sí, sí. ¿no? Y bueno, pues mira, resulta que la hemos tenido aquí viviendo más de 50 años. Ya, claro. Es que, claro, eso es lo que tú decías, que a todos los sobrevivientes de los campos en España, pues se les sumó a esa terrible experiencia del campo de concentración, la experiencia del exilio. Claro, Totalmente. entonces, Claro, claro, aquí- es tragedia aquí- sobre tragedia. Claro, aquí lo que me preguntabais antes, que al final no me fui por otro lado. Pero bueno, las características de ellos es prácticamente idéntica en todos los casos, ¿no? Eran republicanos que en el tramo final de la guerra civil pues buscan refugio en Francia y supongo que por ahí, por lo que estabais comentando ahora, Eso. ellos esperaban ser recibidos en Francia con los brazos abiertos y lo que se encuentran es con una bofeta de realidad, ¿no? Que los encierran en campos de En los refugiados. Que muchos de ellos acabaron en lo que en la práctica era, por ejemplo, en una zona acotada en la playa, en la misma playa, con alambradas. Sí, Argelès-sur-Mer, por ejemplo. Exactamente. Y bueno, luego pues les ofrecen varias opciones. Claro, la de volver a España, por ejemplo, era impensable en sus casos, ¿no? Entonces, la mayoría acaban, siempre hay historias diferentes, ¿no? Pero la mayoría acaban adscritos a las compañías de trabajadores extranjeros pertenecientes al ejército francés. ¿Qué sucede? Cuando los alemanes invaden Francia, pues claro, ellos son detenidos como franceses, porque están bajo bandera francesa. Los meten primero en campos de prisioneros y después ya como prisioneros políticos en campos de concentración. Más o menos la historia de casi todos ellos va por ahí, ¿no? ¿Te ha costado mucho trabajo buscar este tipo de documentación o este tipo de información o es relativamente... Bueno, a ver, no es que sea... Fácil. A ver, no fue fácil. A ver, voy a rectificar la pregunta. Trabajo de hormiguita. Claro, eso es lo que quiero referir. Ahí sí. Es decir, Ahí sí, saber en qué archivo está esa información, porque yo he buscado la información de todos ellos pues en 3 etapas diferentes. Una en la guerra civil, que hicieron cada uno de ellos en la guerra civil, después en Francia,
dónde estuvieron, en qué campo de refugiados, en qué compañía de trabajadores estuvieron, y después ya en su trayectoria en los campos de concentración. Quiero decir, en este caso, estos últimos archivos, básicamente se encuentran en los archivos de los propios campos de concentración, ¿no? Entonces, bueno, es paciencia, trabajo de hormiguita, y luego también he intentado recopilar que el mayor número de historias que se recojan en este libro sean historias que vayan más allá del dato frío. Hombre, claro. Y eso se consigue pues con testimonios bien de familiares, con testimonios que ya se hayan publicado anteriormente en otros medios. O bueno, hay otras diferentes, no sé, reportajes, documentales, etcétera, etcétera, ¿no? Por cierto, hay 2 portuenses, en todas esas historias. Hemos visto. Que, bueno, esto en definitiva de lo que se habla en tu libro y esto es lo que flota es la memoria. No olvidemos, no hay que olvidar nunca estas circunstancias. Y entonces, bueno, pues la historia, la memoria, y que no olvidemos. Antes hiciste referencia, ¿no?, a eso de la memoria. El libro es como tú has dicho, ¿es más de memoria o es más porque, bueno, por el simple hecho de hacerle ese homenaje? No, a ver, el libro, o sea, no es un libro... A mí cuando me preguntan, yo digo, yo no sé si es un libro, porque no me gusta, me parece que la palabra es demasiado grande. No sé si es un libro necesario o no, sí creo que es un libro conveniente y que estas historias, mantenerlas, insisto, no sé si es necesario, pero sí me parece conveniente al menos. Este libro no tiene ningún tono reivindicativo, ningún tono político, ningún tono de ese tipo, para nada. Es simplemente trasladar o contar las historias tal como sucedieron, o he intentado por lo menos yo acercarme lo más posible a la realidad, dentro de las limitaciones que un trabajo de este tipo siempre te ofrece, ¿no? No hay nada de eso, o sea, yo no estoy enarbolando ninguna bandera de nada, ni en un sentido ni en otro. Estoy contando las historias, luego que cada uno... Claro. Y la interprete, que haga con ella lo que quiera. Yo ahí no voy a entrar, ¿entiendes? Claro, que ya después cada uno... soy periodista y me siento tal, ¿vale? Claro, es que sobre todo tú, lo que yo creo que estoy entendiendo lo que tú dices, tú lo que estás dando una información, como buen periodista que eres. Estoy contando las historias. Son historias humanas, pero que de por sí, o sea, lo que yo no puedo evitar, y menos en este caso, es que esas historias sean muy duras, y en muchos casos extremadamente duras. Yo no puedo evitarlo. Que si alguien interpreta que hay una intencionalidad en eso, para nada. Pero es que mira, las historias fueron así. Yo es que, y más en estos tiempos donde, bueno, yo me muevo entre adolescentes y demás, y que doy clases y demás, y esto, pues, como tú dices, que sobre todo que haya esa información, que se sepa que esto ocurrió y que es verdad negro sobre blanco. Y a partir de ahí, que cada cual pues tome conciencia. Y por eso es importante no olvidar, ¿no? Y que aquí en este rincón del mundo, en el sur del sur que decía antes, no fuimos ajenos a todo eso. Claro, claro. En Esvástica en el Sur cuento las historias de cosas que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial, y aquí en este libro lo que estoy contando fueron que aquí también hubo víctimas en este caso de ese conflicto bélico, ¿no? Y que ese conflicto bélico tiene un trasfondo, tiene unos antecedentes, tiene luego también unas consecuencias, evidentemente, que transforman Europa, que transforman el mundo. Pero bueno, también hubo historias humanas y historias de víctimas. ¿Tienes alguna pretensión de continuar, digamos, indagando sobre esta temática o por otros lados cercanos sobre esto de los nazis y todo este tema esto empezó un poco de casualidad, ya lo digo, con trabajo de documentación de la sombra del Führer, pues bueno, luego me van viniendo, voy investigando, voy preguntando, voy descubriendo historias y las voy contando porque mi criterio periodístico me invita a hacerlo así, ¿no? Y sí que es verdad que sobre todo a partir del primer Esvástica en el Sur, muchas de las historias, bastantes, me llegan dadas, es decir, de gente que o bien ha leído ese libro, o que ha oído hablar de mí o de mi trabajo, y se dirige a mí para contarme su historia, o una historia que conoce, o de un familiar, o de un vecino, o simplemente, oye, has leído este libro, has leído esta... Entonces muchas veces me llegan así. Sí que es verdad que hay otras historias en las que he profundizado más, como la de Doctor Pirata, por ejemplo, que es ese médico que llega a Chipiona en los años 40, con un pasado nazi y demás, que bueno, que me pareció de por sí una historia tan potente que tiene su propio libro, ¿no? Pues sí. Un trabajo de investigación brutal, porque requirió unos esfuerzos físicos, económicos y emocionales tremendos. Y que, bueno, pues ahora estamos haciendo un documental sobre esa figura. Sí que es verdad que
que me apetece empezar a probar otras cosas, me apetece empezar a probar suerte pues con cuestiones quizás un poco más literarias, más que me den más pie a una mayor creatividad. Pasar página un poquito, ¿no? Diversificar, ¿no? Yo supongo que seguiré seguiré escribiendo siempre sobre estas historias, pero no quiero que sea tan continuado y bueno, quiero hacer también otras cosas, ¿entiendes? Y bueno, ya es que como has hablado de que estabas estudiando, vas a iniciar a estudiar el grado de historia, digo, bueno, pues seguramente a lo mejor esto será el gusanillo para que, que continúe por esta dinámica, ¿no? Esta temática. Por ejemplo, lo próximo que va a salir, que se va después de verano, en este caso con la editorial Edasa, que yo creo que es un referente en cuanto a novela histórica, es eso, una novela histórica, en este caso, pues centrada en uno de los miembros de la 9, que fue la compañía que lideró la liberación de París en el 44. Sí, la 9. En este caso, yo creo que puede ser en ese sentido, lo que acaba de decir, un buen libro de transición, en el sentido que me ha permitido, el libro está acabado ya y entregado, pues a partir de una historia también real, una investigación y demás, en este caso, darle más rienda suelta a la creatividad, pues novelando toda la trama y bueno, y metiendo algunas píldoras de ficción, no demasiadas, pero algunas píldoras de ficción para construir un relato que, bueno, pues a mí me ha apetecido, ¿entiendes? Sí que es verdad que en este caso, pues bueno, pues estoy usando una historia de la Segunda Guerra Mundial, sí. Pero bien. Además, tú tienes la doble dimensión de lo que es la faceta de escritura y luego la audiovisual, porque ya vas por el segundo documental, ¿no? Creo. Sí, estamos haciendo uno ahora de Doctor Pirata, que bueno, que si nada se tuerce, pues verá la luz o estará acabado. Mejor dicho, estará acabado a final de año. Y sí, pero no, en este caso es circunstancial. En este caso yo no soy ni director. En este caso lo que yo aporto son las historias y aporto los guiones y aporto, bueno, pues un poco la coordinación del trabajo, más allá de eso, pero yo no me pongo en una cámara porque no entiendo. Me acabas de robar la siguiente pregunta, ¿eh? Porque te vas a decir, bueno, pues esta digamos, bueno, por esta línea, ¿no? Por esta tónica, yo creo que ¿y vas a continuar o vas a hacer o vas a volver a la escritura? Parece que es más la tecla que la cámara, me parece, ¿no? Sí, supongo. Bueno, al final en este caso es la cámara, pero lo que yo aporto es la historia. Claro. Entonces sí, la escribo y la redacto y aporto el guión y es otra forma diferente de contar historias, que al fin y al cabo es lo que me gusta. Eso, y en primicia, ¿nos puedes decir el título o todavía no se puede decir, de la nueva novela? La nueva novela, fíjate, ahí hay un pequeño debate que tengo con la editorial, porque el título provisional que tenía, o el título que yo le había puesto era El poeta que liberó París, porque este personaje era uno de los miembros, este miembro de la 9 era, aparte de que era de los que estuvo de principio hasta el final, es decir, derrota de Roma en el norte de África, Normandía, liberación de París, liberación de Estrasburgo y la toma del nido de la águila de Hitler, que es lo que me permitía a mí, o lo que me ha permitido dibujar también toda la historia de la 9. Este hombre le gustaba escribir. No había estudiado, pero le gustaba escribir, tenía su cuadernito y empezaba a escribir y escribió poemas. Luego, después de la guerra, se autoeditó esos poemas y los iba vendiendo él en París, que se acabó de vivir en París, y se sacaba un dinerillo extra así, ¿no? Y bueno, consigo recuperar todos esos poemas que en su mayoría tienen un carácter autobiográfico y me ha permitido también pues acceder a esa faceta más humana del personaje, ¿no? Y bueno, El poeta que liberó París es mi propuesta, que la editorial no lo tiene claro. Bueno, estaremos atentos a los escaparates de las librerías. Bueno, pues Wayne Jamieson, muchísimas gracias por estar con nosotros, por atendernos, y a los oyentes, los gaditanos en campos nazis. Hay que leerlo, ¿vale? Hay que leerlo. Y las esvásticas del sur y en el sur y estemos atentos al nuevo libro, que todavía no tenemos el título, pero estará ahí, ¿eh? Hay que seguir a Wayne, Hay que leer en general. Hay que leer, informarse. Sí, señor. Muchísimas gracias por tu presencia. A vosotros, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, buenas tardes. Bueno, pues continuamos. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Estos temas son para... Bueno, la verdad es que la intención que tiene este autor es tocar diferentes temas que normalmente no se tocan. Pero ¿no? Fíjate que... Además va fuera de lo convencional, ¿eh? Que eso es lo que a mí más me gusta de la historia. Los autores, en este caso escritores, periodistas, que van fuera de lo convencional, porque son temas que no suelen aparecer en los libros normalmente. Y sobre todo acercar la historia a la tierra.
Es decir, Sí. cuando algo... Ya hicimos en su día una defensa, un alegato de defensa de todos Sí, los sí. historiadores que, bueno, trabajaban y se documentaban De e la- investigaban la historia- sobre local, sobre sobre- todo, bueno, los diferentes municipios, como Cuando por se ejemplo... habla del holocausto nazi, si hablamos de los judíos, que fue el colectivo que más sufrió. Pero cuando yo descubrí el libro de Wayne, y te lo estuve comentando, Ujú. yo no sabía que había habido gaditanos bueno, lo podría sospechar, pero no Sí, tenía que no era la científico. la certeza de que hubiera gaditanos en campos de concentración. Mm. Y fíjate, este hombre ha estado documentándose y trabajando. Bueno, Y- pues una gran labor la de Wayne Jamieson. Bueno, vamos a empezar con la efeméride, que nos liamos y al final no la decimos. Ujú. Bueno, ¿qué pasó un 31 de mayo como hoy hace muchos años? Bueno, pues hace 230 años comienza en 1793 el reinado del terror en la Revolución Francesa. ¿Te suena Robespierre? Hombre, por Te supuesto, suena la Danton. guillotina. La Bueno, guillotina. pues los jacobinos de la Los convención... sans-culottes también. De eso, pues declaran fuera la ley a los girondinos o a los moderados y empiezan a sacarle filo a la guillotina y vamos que nos vamos. Y empiezan a afeitar por la altura del pescuezo a un montón de gente. Hay que decir también que la Revolución Francesa, que bueno, que empieza un poco antes, empieza en 1789, fue lo que convencionalmente en historia se establece como el cambio, digamos, Un hito. de lo que es la época desde la edad moderna hacia lo que hoy en día se denomina como edad contemporánea. Los estudiosos de la historia hablan de las distintas fases de las revoluciones. Esta, digamos que es la fase de radicalización de la Revolución Francesa. Luego vendrá la fase de moderación, cuando un año después, un año y pico, en julio de 1794, pues el propio Robespierre pruebe su prueba de medicina y caiga en sea la guillotinado. Bueno, pues el Bueno, 30 y después dará lugar A eso, bueno, era. a Napoleón Fijaros, y fijaros. ya, fíjate. le cortaron la cabeza a un rey y acabaron con un emperador. pero bueno, es que son franceses, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vale? Bueno, pues esto pasó tal día como hoy de 1793. Y José Manuel, ¿qué pasó en 1814? Bueno, pues en 1814... El 31 de mayo de 1814. bueno, en Priomugino, Dios. Hay que ver que es difícil. Es Es que es ruso, ¿eh? Tú ten en cuenta que yo siempre Es que te pongo es las ruso. más difíciles. Sí, la verdad es que me tienes manía por esos motivos. Sí. Pero bueno, en Rusia, vamos a dejarlo en Rusia, ¿vale? Nace el revolucionario escritor ruso, Bakunin, Mijaíl Bakunin, que elaborará la teoría del anarquismo y el cambio sobre, bueno, el logro de lo que es la abolición de la propiedad privada y cualquier tema de autoridad gubernamental en el mundo, ¿no? Es una de las, digamos, ideologías políticas que ha cambiado, bueno, y que más que cambió el mundo y que más ha afectado, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Ya que, bueno, a día de hoy, pues, lo que es la formación de los sindicatos y todo digamos, formas de colectivización de los medios de producción, Claro. etcétera, pues bueno, ahí está, ¿no? Y además fue uno de los protagonistas de la Primera Internacional, que es la que produce, bueno, pues el enfrentamiento entre este señor, entre Mijaíl Bakunin Ujú. y Karl Marx. De hecho, terminan peleados cada uno por su lado. Y bueno, las dos grandes tendencias del movimiento obrero se definen ahí. Ujú. Los seguidores de Bakunin a partir del anarquismo o anarcosindicalismo Ujú. y de Marx con los socialistas y comunistas. Fue, digamos, la división, las dos ramas, ¿no? Y Efectivamente. bueno, y después lo que sería la internacional y todo esto. Curioso que si uno mira las imágenes que hay de Bakunin y las de Marx, se parecen. Sí, se sí, parecen sí, tela. sí. Se parecen tela. O sea, señores con barba muy serios, ¿eh? Sí. Totalmente. Entonces, Bueno, y después también el conflicto también entre ambas líneas ideológicas, básicamente porque, bueno, uno se acusaba, los dos tenían la misma finalidad, pero Sí. uno acusaba al otro de que el parte, digamos, de lo que sería la dictadura del proletariado por Eso parte es la del fase. marxismo, era esa fase donde los anarquistas criticaban a los comunistas de que después también la segunda fase no se produciría, ¿no? Lo que es la formación de los partidos políticos por parte de los socialistas y los comunistas y los anarquistas que solo aceptaban a los sindicatos, no aceptaban la participación política. Criticaba todo Eso es. tipo de, digamos, de gobierno, ¿no? Bueno, pues nació en Priomugino,
Rusia. El Prigozhin en Rusia en 1814, Mikhail Bakunin, hace 209 años. Bueno, pues en 1906, en Madrid, España, por si alguien no lo sabía, en la Basílica de San Jerónimo el Real tiene lugar la boda entre el ya rey Alfonso XIII y la princesa británica Victoria Eugenia de Battenberg. Victoria, que es nieta de la reina Victoria, de la que hablábamos hace unos programas. No mucho. Sobrina de Eduardo VII de Inglaterra y por tanto nieta de la reina Victoria. A la salida de la ceremonia, en la calle Mayor, allí en su carroza, los novios recién salidos, la gente va allí vitoreando y demás, pues iban a la altura del número 88 mientras se dirigen al Palacio Real para el banquete. Todas las bodas y banquetes no lo va a ver la boda real, ¿no? Pues Totalmente. entonces pues sufren un atentado cuando el anarquista, el seguidor de Bakunin, ¿vale? Mateo Morral arroja desde un balcón un ramo de flores con una bomba dentro. Pues un seguidor de Bakunin que se suma a una tendencia a los actos terroristas. A los actos terroristas que llevaron los anarquistas desde finales del siglo XIX a principios del XX. Recordemos que hubo grandes magnicidios por esta tendencia anarquista. Bueno, pues arrojó una bomba en un ramo de flores a la pareja real, que no alcanzó a los reyes, pero que mató a 24 personas. ¿Vale? Un poquito torpe, Mateo, ¿no? Un poquito torpe y un poquito, bueno, no voy a decir calificativo, ¿vale? Entonces, pues, y además hirió a 107 más que estaban contemplando el cortejo. Poco tiempo después, el 2 de junio, Mateo Morral será detenido en Torrejón de Ardoz, pueblo cercano de Madrid, por un guardia jurado al que incluso llegará a matar a tiros para suicidarse a continuación, ¿vale? O sea, un suceso luctuoso. 25 víctimas de este señor. 24 por la bomba y el guardia jurado que intentó, más, bueno, todos los heridos que hubo. Bueno, pues todo esto, todo esto marcó la boda de Alfonso XIII. De hecho, este matrimonio no va a acabar bien. ¿Vale? Este matrimonio no va a acabar bien y de hecho cuando vaya Alfonso XIII al exilio se van a separar y tendrán vidas separadas, porque aparte Alfonso XIII pues salió como buen Borbón un poquito ligero de casco. Ya hablaremos de la vida privada de los Borbones, que da para varios programas. Para muchos episodios, yo creo que estamos... Para hacer dos temporadas. Ahora que lo han quitado podemos hacer un sálvame histórico de los Borbones. Bueno, pues esto pasó hace 117 años. Bueno, pues seguimos. Bueno, pues en el año 1937, ya un poco más reciente en teoría, bueno, pues en España la Marina de Guerra nazi bombardea la ciudad de Almería. Hay que tener en cuenta que hemos estado hablando de los nazis, digamos, en territorio español. Antes estábamos hablando de los nazis en la provincia de Cádiz, ahora estamos hablando de la influencia que tuvo digamos, los nazis antes de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra Civil. Porque yo creo que esto está más que constatado de que la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, cuando anteriormente, que fue la Guerra Civil Española, fue, digamos, su campo de ensayo, ¿no? De prueba. ¿No? Y bueno, durante casi una hora, por orden directa de Hitler, ¿no? Ha efectuado con respuesta a los bombardeos con respuesta del acorazado de bolsillo de... Lo que pasó es que el bombardeo de Almería, que por cierto no era un lugar estratégico, ¿vale? Porque era una población que no tenía ningún tipo de valor militar. Se produce este bombardeo en respuesta a un bombardeo de la República, de aviones republicanos en el antepuerto de Ibiza a un barco alemán. Claro, eso fue al contrario, ¿no? De lo sucedido, por ejemplo, con Guernica, con la Legión Cóndor. Sí. Esto fue, además, los nazis no se escondieron. No es como caso, como tú dices, la Legión Cóndor, que yo no sé. Sí, fuiste tú. Pero, no, en este caso sí, somos nosotros. Cuando Hitler se entera de que
de que uno de sus barcos había sido bombardeado por aviones, por cierto, rusos, ¿vale? De la República. La República primero se excusa, se disculpa, ¿vale? Pero eso no es suficiente para Hitler, y en una flagrante violación del Tratado de No Intervención, por si es que hay que tener en cuenta que la Guerra Civil Española hubo su tratado de no intervención por parte de las cuatro potencias, digamos, Gran europeas. Bretaña, Francia, Italia y Alemania, que 2 lo respetaron y otros 2 se lo pasaron por el arco del triunfo, que fueron Alemania e Italia. Y eso pero provocó este caso fue flagrante. Aquello fue, vamos a bombardear, además bombardearon población civil. Hay que tener en cuenta que el bombardeo durante una hora causó 30 muertos, Y te la mayoría también civiles. que en el año 38, la siguiente efeméride es que en el año 38... Claro, y es que en el año 38 le toca a los otros. Le toca Curioso el 31 de mayo, Claro, los fascistas italianos fueron los que atacaron, ¿no? A 20 kilómetros del norte de... en Granollers. A 20 kilómetros de Barcelona. De nuevo, una población civil. Es curioso porque se repite algo parecido a lo que es la desbandada en Málaga. Estamos hablando del 38, mayo. Entonces la gente empieza a refugiarse y a acercarse, porque se está viendo que la cosa está regulera, a la frontera de los Pirineos. E igual que en la desbandada de Málaga, que la población civil huye de Málaga por la costa de Granada hacia Almería, y es bombardeada misericordiamente, sin poder, pues población civil, sin poder defenderse en ningún momento. Pues en este caso va a ser la aviación fascista italiana en 1938, un 31 de mayo, la que bombardee la localidad barcelonesa de Granollers. En este caso son dejando 224 muertos. Hay que ¿vale? tener en cuenta una cosa. Su mayoría niños. Es que la importancia, digamos, ¿no? Volviendo a un dato que has comentado, que has hablado sobre la no intervención por parte de las grandes 4 potencias mundiales, y que esto provocó que los fascistas italianos y también los hitlerianos, en este caso los nazis, pues se lo pasaran por el arco del triunfo y actuaran. También muestra a las claras, digamos, la tensión que existía previamente y el miedo, ¿no? Y la tensión sobre todo existente en Europa, porque bueno, eso es el preámbulo de lo que luego acontecería, ¿no? Y también es curioso porque hay que tener en cuenta, que nuestros espectadores lo sepan, sin la intervención de Hitler o Mussolini dentro de la Guerra Civil Española, primero hubiera habido un cambio radical digamos, en todo el desarrollo. A saber qué hubiera pasado. Pero que fue fundamental. Porque provocó, por ejemplo, que la República se buscara desesperadamente aliados y encontrara a la Rusia soviética. Sí, que fue la única que le hizo... Bueno, y México un poquito, pero México, pobrecito mío. Pero también es verdad que la Rusia soviética lo único que pudo traer fue a las brigadas internacionales, que finalmente, bueno... Algunos aviones, pero tanques, y pocos materiales. Y bueno, en fin. En comparación a lo que por supuesto, después trajeron los fascistas y los nazis, ¿no? Y además, bueno, la intervención fue, pues ya digo, Hitler no pidió permiso a Franco para la represalia de Almería. Es decir, que lo hizo por su propio cuenta. No le pidió permiso, no le pidió opinión. O sea, ya sabemos la característica del personaje. Hitler monta en cólera cuando se entera y dice, busca, en un principio, fíjate, pensaron en Valencia, porque Valencia era la sede del gobierno republicano. Hay que tener en cuenta. Pero se decidieron porque iba a ser demasiado fuerte, y entonces pues cogieron una ciudad de un rango, pero bueno, en ese momento un rango menor, que era Almería, y además que tenía menos defensa. Entonces, digamos que era como una perita en dulce. Hay que tener en cuenta también que ha habido... Yo se lo iba a preguntar a nuestro invitado. Lo que pasa es que finalmente pues, no ha dado ocasión, porque también el tiempo nos apremia. Pero sí que es cierto que hay diferentes series de televisión, incluso películas, como por ejemplo la del Doctor García, los pacientes del Doctor García, donde muestra, digamos, la vinculación existente y muy estrecha, palpable, entre lo que sería la Alemania nazi y lo que son el régimen de Franco, ¿no? Eso es una realidad. Negarlo y después, negar la evidencia. Claro, y después
También, pues, con respecto a esta serie que hemos dado, que yo creo que también dará mucho, es importante ver también cómo la lucha por parte, digamos, de Estados Unidos, que en un principio abogaba por la libertad, por la democracia, la solidaridad y la libertad, digamos, de prensa, de opinión, todo esto se ve totalmente desmoronado en el momento en el que el cambio político, digamos, por parte de Estados Unidos cambia de ser acabar con el fascismo a tener que luchar con el comunismo. Claro. Y en este caso, pues Franco pasa de ser un gran opresor a ser un gran aliado. Eso es. Bueno, seguimos la última, pero seguimos en la misma línea, ¿vale? Porque estamos hablando de 1962, hace 61 años, que en Israel es ejecutado en la horca, acusado de crímenes contra la humanidad, Adolf Eichmann. Arquitecto del Holocausto, el diseñador de la solución final, es decir, de la industrialización del asesinato de judíos y todo tipo de personas internadas en campos de concentración, que milagrosamente, vamos a dejarlo ahí, logró escapar de Alemania en 1946 y acabó en Argentina. En Argentina llevó una vida normal, de normalidad, de persona normal. El peronismo también. Estaba ahí, pero se camufló. Pero es curioso, el Mossad lo localiza. El Mossad, pero hay que decir que lo que es el Mossad, la red de inteligencia. Son los servicios secretos de inteligencia de Israel. Y son uno de los servicios secretos más importantes del mundo. Sí, además de los más efectivos. Y da la casualidad que hay un reportaje incluso que había incluso algunos nazis que llegaron incluso a trabajar en el Mossad, que es brutal. Bueno. Pero en este caso, el Mossad se entera, lo localiza y monta un operativo para capturarlo y llevarlo a Israel sin permiso de las autoridades argentinas. Las autoridades argentinas, evidentemente, es una violación del derecho local y demás, flagrante, cosa que a Israel pues le da igual. Lo único que querían era una figura importantísima, el ánimo de tener, venganza, digamos, también. Y tener también esa, digamos, fuerza de decir, bueno, nosotros que hemos padecido esta lucha, ahora nos vamos a vengar y vamos a coger al arquitecto, digamos, del holocausto. Y de hecho, fíjate, lo enjuiciaron, lo declararon culpable, lo ejecutaron. Y después que... No, pero ¿cómo lo ejecutaron? La horca. La horca, por cierto, el mismo sistema de ejecución que se utilizó tras los juicios de Nuremberg. Y posteriormente incineraron su cadáver y arrojaron las cenizas al mar para que no hubiera ningún lugar donde pudieran ir a visitarlo. E incluso que se puede convertir a lo largo del tiempo en un lugar de peregrinación. Efectivamente. O sea, es todo, y además muy en este sentido de querer espiar esa culpa, ¿no? De esa culpa, e incluso hacer señalar al culpable y hacerle pagar por todos los 6 millones de judíos ejecutados de esa manera tan vil y miserable por parte de los nazis. Bueno, pues eso pasó en 1962, fue un escándalo mundial. Pero bueno, hay una película sobre el tema hace 61 años. Está bien, ¿no? La efeméride muy temática, ¿eh? Muy temática, y además ha dado mucho que hablar porque el invitado nos ha acompañado a hablar sobre este tema, ¿no? Ni que lo hubiéramos preparado. Pasamos a la siguiente sección. Bueno, pues como vamos corto de tiempo, vamos a hablar un poquito de la reseña de la novela, de la serie histórica, ¿vale? Vamos a hablar de Yo, Claudio. De una obra maestra, ¿eh? Una obra maestra, como casi todo lo que hace la BBC. Es más, yo recuerdo, fíjate que tú ni habrías nacido, que esto es una serie que veían mis padres y que yo no podía ver. ¿Vale? No podía ver. Es Yo, Claudio. Estamos hablando de Yo, Claudio. Yo, Claudio es una serie de la BBC
basada en una novela de Robert Graves que se titula igual, ¿no? Sigue la vida del emperador romano Claudio y su ascenso al poder. En realidad va a hablar de toda la dinastía Julio-Claudia, desde Augusto hasta el propio Claudio, ¿no? Incluso se ve un poquito a un joven Nerón. Sabemos, para nuestros oyentes, la dinastía Julio-Claudia son los primeros emperadores de Roma: Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, y que acaba con Nerón. Augusto fue el primero. El primero. Y ya aparece ahí, en fin, y todo el devenir, un personaje lo mejor de esta femenino serie, como Olivia, es increíble. Lo mejor de esta serie es que, primero, que está muy conseguida, muy llevada, digamos, a lo que es la realidad histórica. Tiene un puntito teatral, muy... es de estos escenarios casi de plano secuencia donde se desarrollan los actores y se nota el gran talento y la gran profesionalidad de esos actores británicos. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Es decir, que aparte de que está una representación gráfica bastante buena, con unos actores muy buenos, también el trabajo, digamos, hay que tener en cuenta que esta serie, para el tiempo que tiene, está muy llegada a la realidad, y eso es importante porque muchas veces muchas series no son tan reales, y lo hemos estado hablando en diferentes ocasiones, que se distancian tanto de lo que es la realidad o cometen errores históricos de gravedad bajo nuestro punto de vista. Yo creo que cualquier historiador lo puede ver. Y creo que eso es un craso error, ¿no? Y creo que eso degrada mucho lo que serían las series o las películas, ¿no? Y en este caso, yo, Claudio, aparte de querer representar muy bien todo el contenido y el desarrollo de las diferentes, series en general, lo que estamos viendo es que hubo otro trabajo que para mí es mucho más importante, que es rodearse de buenos historiadores, de buenos, digamos, de la universidad, de hacer como una especie, también creo que cooperaron con las diferentes universidades que le dieron, digamos, una veracidad real e importante a la serie, ¿no? Que a día de hoy, a pesar del tiempo, puede ser una de las series históricas más importantes y con mayor repercusión que ha dado el cine. Bueno, el cine, en este caso la televisión, la BBC. Es que estamos hablando de una época apasionante, donde hay unos personajes importantísimos, el propio Augusto, mujeres como Julia Mayor y Julia la Menor, y la propia esposa de Augusto, Olivia, que domina buena parte de esta época con su mano de hierro. Los amigos de Augusto, como Mecenas, por ejemplo. Sobre todo, a mí lo importante de la serie es que cómo digamos, el ascenso al poder de Claudio. Claro. Cómo lo va retransmitiendo, cómo se va viendo progresivamente, esa personalidad, los mecanismos, de la sucesión. El propio Tiberio. Anteriormente Agripa, ¿no? Con Augusto. El Tiberio, el hombre que no quiso reinar y reinó porque se le puso allí a su madre Livia. Por Dios, Calígula. Ya está, no hay que decir más nada. Calígula, que no ese inicio de reinado más o menos medio bueno, y después a partir de la enfermedad cómo se vuelve completamente majara, aquello. Y que también se ve cómo ese momento, cuando tú dices, cuando lleva a ese Claudio que se hace el tonto, en un principio parece que no ha partido, ha roto un plato. Pobrecito mío, tartamudo. Qué malito es, tartamudo, con esos defectos. Eso es. El propio Calígula se burlaba de él, en fin. Y cómo, pues llega... Él es como el que lo ve todo, lo va escribiendo todo, lo va contando todo, porque está como apartadito, pero en el sitio justo para ver todo aquello, todo el germánico, todo, bueno, en fin, una serie para que aquel que le guste, sobre todo las buenas series, las series clásicas, y le guste la historia, la tiene, por cierto, está en YouTube, o sea, lo puede ver cualquiera, servidor la ha visto, entonces la puede ver y la puede disfrutar. Y además hay que resaltar el papel de Derek Jacobi
como Claudio, que está inmenso. Eso es lo que estuvimos hablando anteriormente, esa digamos, buena interpretación que realizan los actores de la serie. Y aparte también lo que quiero referir es la novela, que no hemos hablado de la novela de Robert Graves. De hecho, Robert Graves... De 1934, escribe Yo, Claudio y una segunda parte, que es Claudio el Dios y su esposa Mesalina, porque la esposa Mesalina tiene un tema, Mesalina tiene un tema, y su segunda esposa, que es la madre de Nerón. Que, en fin, que bueno, aquí hay que también tener en cuenta que, bueno, que esta novela, que es de 1934, si no me equivoco, es una de las novelas, digamos, de la literatura inglesa, o en este caso británica, de las más importantes del siglo XX, y hay que tener también en cuenta que si tú la puedes leer a día de hoy, tiene una consideración, es decir, que no es una obra cualquiera, ¿no? Creo que es una de las que todo historiador debería de tener. Y además es fácil lectura, Sí. Es fácil lectura. Lo mismo que te digo que algunas, por ejemplo, Memorias de Adriano, que hemos hablado aquí también, que también se refiere al Imperio Romano, es una novela... no te podrás quejar de mis comentarios hacia esta parte, porque... Es una Memoria de Adriano, es para tomársela con tranquilidad. En cambio, yo Claudio y la segunda parte son novelas de fácil lectura. Una novela de divulgación histórica y también con su elemento ficcionado. Muy bien. Puede leerlo cualquier persona. Para que nuestros oyentes lo sepan, se los recomendamos tanto la serie como las dos novelas. Yo, Claudio y Claudio el Dios y su esposa Mesalina, de Robert Graves. Y si les gusta la buena ficción y relacionada con la historia y el tema de los romanos, ahí no duden ni un momento. ¿Vale? Pues nada, bueno, pues pasamos a la curiosidad histórica. Bueno, ¿qué curiosidad histórica nos trae José Manuel? Bueno, pues la curiosidad histórica en esta ocasión es algo que creo que todo el mundo se ha preguntado en alguna ocasión, y creo que también muchas veces cuando se ha ido de excursión, yo recuerdo de pequeño cuando iba en las películas. A las películas, he ido de excursión a algún diferentes castillos o incluso a los palacios o lo que se ha hecho una pregunta muy digamos simple, pero la verdad es que tiene su respuesta está en la historia, ¿no? Su intríngulis, ¿no? Y es porque, digamos, las escaleras, ¿no? Todo lo que las escaleras de las torres tienen esas formas de caracol, ¿no? Aunque parezca, en un principio todo el mundo lo ve como algo bonito e incluso esbéltico, y creo que incluso que muchas de las personas cuando lo ven dicen, hombre, esto es que lo han hecho porque han querido a ponerlo, embellecerlo, ¿no? Pero no, su finalidad no es ni ponerlo bonito, ni hay que tener en cuenta que en la Edad Media los castillos eran construidos para protegerse de ataques enemigos. Uno no construye un castillo porque estoy aburrido, me voy a construir un castillo, porque entonces lo que te construye era un palacio. No, te construye un castillo para protegerse de ataques enemigos. Y claro, las escaleras rectas son más vulnerables. Es más fácil, ¿no?, que el enemigo pueda acceder a ellas. Y entonces, bueno, esa forma de caracol o de espiral, pues lo que hace es impedir el acceso por parte del enemigo a atacar, ¿no? Lo primero que le pasa a cualquiera cuando sube una escalera de caracol es que se puede marear un poquito. Primera cosa, que si llega el enemigo para subir y empieza a dar vuelta, pues, y más que si tiene el ropaje, esa armadura, ese peso, pues digamos que, en fin, que te mareas un poquito. Eso es lo primero. Las siguientes son estrechas y curvas, por tanto, la maniobrabilidad, sobre todo a la hora de subir, es más costosa, más dificultosa. Pero además hay otra cosa más, ¿verdad, José Manuel? Sí, al fin y al cabo es maximizar los espacios, claro. En este caso los espacios para defenderse, ¿no? Pero es que además estas escaleras giran en el sentido de la aguja del reloj. Y esta orientación favorece la defensa desde arriba hacia abajo, claro, ya que los atacantes tendrían su mano derecha pegada a la pared. Y entonces, en cambio, el defensor la tendría libre para pegarle el espadazo al que estuviera subiendo. Entonces, la forma, digamos, de ejecutar la acción con la defensa en la espada o el ataque con respecto a la espada siempre está muchísimo más complicado, en comparación con el que está defendiendo la fortificación, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta, es más difícil subir que bajar, punto.
esa forma helicoidal que te marea un poquito, que te deja un poquito así esto, esa estrechez para subir con toda la impedimenta. Esa es fundamental, lo de la vestimenta, ¿no? Porque creo que también hay que tener en cuenta que cuando se iba al combate no se iba de forma ligera, todo lo contrario. No, todo Estamos lo hablando contrario, claro. que en la Edad Media la armadura era mucho más pesada, mucho más voluminosa. Claro, se llevaban las cotas de malla, se llevaba... Es que el guerrero... costaba mucho trabajo. Dios mío. Entonces, pero además el tema del sentido de la aguja del reloj es para eso, claro, ¿vale? claro, Para tener, sobre todo, bueno, si ya era zurdo ya, pues ya no sé, pero como la mayoría era diestro, pues entonces pues era más fácil golpear con la espada desde arriba que desde abajo, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues esta es la razón por que los castillos medievales usaban escaleras de caracol, ¿vale? Si una persona subía por la escalera de caracol no podía ver tampoco quién estaba esperando en la parte superior, hasta que ya te lo encuentras, ¿vale? Entonces era también más fácil para el defensor estar, digamos, agazapado para chasca, para sorprender al enemigo. Después también se ha utilizado esta fórmula de forma de hacer la escalera, básicamente, bueno, pues museos, en bibliotecas, en diferentes, digamos, espacios. Porque ya digo, en un principio todo el mundo lo ve como algo esbéltico y bonito, pero realmente eso ya ha sido más posterior a lo que sería la Edad Media. Durante la creación real y veraz es que era de fórmula defensiva, ¿no? Sí. Bueno, pues ya tenemos hecha curiosidad. La curiosidad, ¿no? Cuando ustedes vayan a un castillo digo yo, a un castillo y miren que van a subir una torre y vengan eso y empiecen a subir y mientras que están sudando piense el motivo. Imagínense que van cargados con una armadura con la espada que es diestro, que no puede utilizar bien la espada. Imagínense, si ya le cuesta trabajo subir normal en camiseta y pantalón, imagínense con todo ese impedimenta. Eso está claro. Y el de arriba esperándote a la vuelta de la escalera, traca, ¿vale? Bueno, pues esta es la razón de por qué las torres de los castillos tienen forma helicoidal, ¿vale? Bueno, pues ya nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Ya nos toca, ¿no? Creo que nos toca terminar. Pues vamos a ir ya despidiéndonos. Bueno, pues ya nos despedimos, esperamos que os haya gustado el programa. Aunque también te digo, hemos dejado lo de las calles y las plazas, pero es que no nos ha dado tiempo. Es que no da tiempo. Últimamente es que estamos siempre con el tiempo. Es el tiempo justo, pero lo hablaremos de la Plaza del Polvorista. Sí, ¿vale? La próxima semana intentaremos hacerlo. Yo quiero, antes de irnos, recordaros, estamos en Radio Puerto todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde. Estamos en YouTube, en Facebook y en www.radiopuerto.fm, donde tenemos todos los programas y se pueden escuchar como podcast. Esperamos que os haya gustado el programa, que hayáis aprendido alguna cosilla, y ya sabéis, en las redes, si tenéis alguna sugerencia, si tenéis alguna pregunta, si tenéis algo que aportar, no lo duden en hacerlo, que lo recogeremos y lo llevaremos al programa. Y como siempre, pues nos despedimos con una cita. Bueno, pues en la cita de hoy hablamos de la historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido evitable. Bertrand Russell. Muchas gracias a todos y a todas, y hasta el miércoles que viene. Nos vemos y nos oímos.